Muy buenas tardes, Dios les bendiga y Dios les guarde. Bienvenido a este su programa Visión de Águila. Como cada martes, les acompaña de 5 a 6 su amigo y pastor Luis Felipe González Rodríguez con una palabra poderosa que sale desde el corazón de Dios directamente a tu corazón, al corazón de aquellos que escuchan atentamente la voz del Señor. Aquellos que están impacientes, buscando y escudriñando, así como estuvieron en un momento los profetas del Antiguo Testamento buscando y escudriñando qué tiempos y qué sazones hablaban del advenimiento del Espíritu de Cristo, como dice el apóstol Pablo. Sin embargo, no estaba reservado para ellos, sino para nosotros. Y esa manifestación del Espíritu de Dios es aquella de la cual podemos nosotros disfrutar en este tiempo. Si la cuidamos, si la anhelamos, si la buscamos. Porque Dios no se derrama donde no está siendo procurado. Y es ahí donde entra, ¿verdad? El viejo dicho de que el que tiene sed busca el agua. Y el Señor dice claramente, el que tenga sed, venga y beba. Bendito sea el Señor. El día de hoy vamos a continuar en la misma línea que iniciamos el martes pasado. El martes pasado estuvimos hablando precisamente del pueblo de Israel y de cómo las vivencias de este pueblo vienen a ser un ejemplo para nosotros en el día de hoy. Hablábamos el día pasado de no pudieron entrar, o ese era el tema, no pudieron entrar, haciendo referencia al pueblo de Israel y cómo muchos del pueblo, o la gran mayoría del pueblo de 20 años hacia arriba, no pudieron entrar al lugar que Dios le había prometido. Independientemente de que Dios le hizo la promesa a Abraham y que Dios es fiel para cumplir sus promesas, el pueblo no pudo entrar. ¿Por qué no pudo entrar? Pues explicamos clarísimamente en la enseñanza pasada, en la administración del martes pasado, todo lo referente a por qué el pueblo no pudo entrar. Y hablábamos de que eso que le pasó a ese pueblo también es una referencia para el pueblo o el Israel espiritual de este tiempo, que es la iglesia de Jesucristo. Por lo cual debemos nosotros también cuidarnos de hacer cualquier de esas cosas que hizo el pueblo, que desafiaron a Dios, que ignoraron a Dios, que menospreciaron la presencia del Señor. Y eso les costó a ellos la tierra prometida, el no poder entrar a la tierra prometida. Así que el día de hoy voy a hablar bajo el tema Caminando bajo la nube. Es un tema que inicié temprano el día de ayer, precisamente hablando en la cápsula de Poder de Fe, que es un corto mensaje que tenemos todos los días de lunes a viernes, tanto en nuestras redes sociales, así como en el canal de YouTube del Ministerio Apostólico y Profético Gracia y Poder, al cual te hacemos la invitación de que entres y te suscribas para que diariamente seas alimentado por la palabra de Dios, que el Espíritu mismo ministra a nuestro espíritu para llevarla a los corazones necesitados y hambrientos por más y una mayor manifestación del Dios del cielo en este tiempo. Así que, como dije en el principio, vamos a estar ministrando la palabra el día de hoy bajo el tema Caminando bajo la nube. Y esto es importantísimo, hermanos, porque como expliqué en la enseñanza del martes pasado, estuve hablando de que esa nube precisamente representa la presencia de Dios, de que esa nube no es nada más y nada menos que el mismo Espíritu de Dios guiando al pueblo de Israel. Y hago referencia a esto porque es el mismo Espíritu Santo también quien en el Nuevo Testamento guía y dirige la iglesia. Y por eso es que es innecesario entender y prestar atención a lo que hablamos el martes pasado, porque si el pueblo de Israel no entró, o los de 20 años hacia arriba no entraron porque desafiaron a Dios en el desierto, y cuando fueron probados por Dios simplemente decidieron olvidarse de Dios, blasfemar a Dios, pecar en contra de Dios, blasfemar en contra del hombre de Dios, y esto no los hizo a ellos ser merecedores de entrar a la tierra prometida, porque Dios estaba esperando que estos permanecieran en su ley, en la ley que había puesto en su corazón, la ley que estaba grabada en el corazón del pueblo de Israel, y que Dios claramente se la dio para que ellos mantuvieran una línea de firmeza en cuanto a los preceptos que debían guardar para mantener esa presencia de Dios sobre su vida. Así que quiero que usted abra su Biblia rápidamente en el capítulo 13 de Éxodo. Vamos a estar leyendo desde el verso 17 al verso 22. Pero eso vamos a hacerlo cuando retornemos de la pausa, porque en este momento usted y yo vamos a tomar estos breves minutos, tanto con el anuncio de nuestro libro, así como el anuncio de
la Fundación Familias Alegres, vamos a tomar estos breves minutos para usted difundir esta enseñanza del día de hoy, porque es algo muy importante el que aprendamos a caminar bajo la nube. ¿Y qué cosas nos provee el estar bajo la nube de Dios? ¿Y quién es esa nube de Dios? Todo eso lo vamos a estar viendo el día de hoy en esta enseñanza, Dios mediante, conforme al Espíritu de Dios nos ayude. Así que vamos a la breve pausa, Control Master, y cuando retornemos entonces vamos a dar inicio a este hermosísimo tema, caminando bajo la nube. Vamos a la pausa, señor director. Fundación Familias Alegres. ¿Quiénes somos? Somos una organización sin fines de lucro, de orden social, dinámica e incluyente, del corazón de Dios para este tiempo. ¿Cuál es nuestra misión? Impactar la sociedad a través de la transformación integral de todas las familias, alcanzando cada una de sus áreas desde el ámbito espiritual, de la salud física, de la formación educativa y el ámbito financiero, con una visión orientada a proporcionar solución a los males y retos que enfrentan nuestras familias, trayendo vida y esperanza. Esto reafirmando los valores por medio de la fe en Dios, la obediencia a su palabra y la transformación del Espíritu Santo. Nos fundamentamos en los valores de fe, bondad, solidaridad, excelencia, integridad, compromiso, unidad y transparencia. Súmate a lo que Dios está haciendo. Sé parte de este proyecto y juntos llevemos vida y esperanza. Familias Alegres, este es tiempo de esperanza y valores. Bueno, estamos de regreso ya con esta poderosa palabra y ministración del Espíritu de Dios para esta tarde. Damos la bienvenida a nuestros hermanos, hijos de la casa, el copastor Fran Félix y la líder de alabanza, Marilyn Batista. Le bendecimos en el nombre poderoso de Jesús, así como también a todos y cada uno de aquellos que se están conectando a través de la página del hermano Julio Andrés Cabral, que están allí atentos cada martes, cada jueves, atentos a esa palabra que sale de la boca de Dios a través de estos humildes instrumentos que Dios tiene en esta tierra, porque somos simple y llanamente eso, un vaso de barro donde Dios ha depositado un grande tesoro. Y es algo hermoso saber que nuestro Dios ha tenido la gentileza de aprobarnos en su presencia para usarnos como un vaso de barro para bendición de las almas que escuchan su palabra. El día de hoy, como dije, vamos a estar hablando bajo el tema caminando bajo la nube. Esto es hermoso, hermanos, porque he podido experimentar en el Espíritu y sentir la presencia del Señor y cómo una nube se cierne sobre nosotros cuando caminamos bajo esa nube. Y es como si sintiésemos que el río de Dios corre alrededor nuestro mientras estamos en esa presencia hermosa de Dios. Y por eso es que tenemos que aprender desde ya a valorar la nube de Dios, cómo caminamos nosotros bajo la nube. Vamos a caminar bajo la nube cuando honremos la persona del Espíritu Santo, cuando le busquemos con todo nuestro corazón, cuando anhelemos ser amigos del Espíritu Santo. Y quiero, y siempre se lo digo a la iglesia, quiero que ese sea mi legado el día que yo parta de esta tierra. Quizás no es que sea el pastor a través del cual Dios ha hecho más milagros o más demonios se han echado fuera o más almas alcanzaron, sino el pastor que pudo ser amigo del Espíritu Santo y en mostrarle al mundo que se puede ser amigo del Espíritu Santo de Dios, que se puede ser amigo de Dios y caminar en esta tierra siendo amigo de aquel que creó todas las cosas y el cual te sostiene por su poder, por su Espíritu Santo. Así que, como dije, abra su Biblia allí en Éxodo capítulo 13, verso 17 en adelante. Voy a leer en el nombre poderoso de Jesús. Dios le bendiga, hermana Edia. Dice aquí la palabra de Dios en el verso 17 de Éxodo 13. Y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca. Porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto.
Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel diciendo: Dios ciertamente os visitará y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Y partieron de Sucot y acamparon en Etán a la entrada del desierto. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Y oiga lo que dice el verso 22. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Y al ver esta palabra, específicamente esta última palabra, este último texto, el verso 22, dice que nunca se apartó. Usted sabe, mi hermano, lo maravilloso que es que nunca se aparte la presencia de Dios de ti. A pesar de toda la rebelión que el pueblo tuvo en contra de Dios, dice la palabra que nunca se apartó la presencia de Dios. Porque la presencia de Dios quizás no estaba manifestándose directamente con el pueblo, pero sí andaba con el hombre de Dios. Y sabemos que Moisés era un hombre escogido por Dios, marcado por Dios para este propósito eterno de guiar a este pueblo hasta la tierra prometida. Así que aunque el pueblo pecase, aunque el pueblo muchas veces hacía cosas contrarias al corazón de Dios, aún así por el hombre de Dios la presencia permanecía con el pueblo. Quizás no dentro del pueblo, como vamos a ver que Dios en un momento le dijo a Moisés: Moisés, saca el tabernáculo de reunión de dentro del pueblo para que yo no lo destruya, porque el pueblo ha pecado en contra mía y no puedo más estar en medio de ellos. Hermano, miren, esto es hermoso. La Biblia es algo precioso, y cuando permitimos que el Espíritu de Dios la impregne dentro de nosotros, podemos ver, aleluya, sentir que la palabra de Dios corre por nuestras venas y que ya no es sangre lo que corre. Por eso el apóstol Pablo dice que él ya no vive él, sino que Cristo vive en él, porque es que la palabra de Dios, el evangelio de Cristo, él lo hizo suyo, al punto tal que dice, le decía a los Corintios, a los Gálatas, perdón: y si alguien os enseñare otro evangelio que no fuera el que yo le enseñé, sea anatema, porque conforme a mi evangelio les he enseñado. Y no es que hay otro evangelio, sino que el evangelio que yo predico es el evangelio de Jesucristo. Pero asumió tanto el papel de discípulo, el papel de hijo de Dios, el papel de apóstol de Jesucristo, que él mismo se convirtió en un testimonio vivo del evangelio. ¿Por qué? Porque él caminó bajo la nube diariamente, él caminó bajo la nube todos los días de su vida a partir de que conoció a Jesús de Nazaret. Y no al Jesús físico, sino al Jesús espiritual. No a Jesús en la carne, como él mismo dice, porque no he conocido a Jesús en la carne, sino en el espíritu. Usted sabe lo que es conocer a Jesús en el espíritu. Es la misma oportunidad que tiene la iglesia en este tiempo, de conocer a Jesús en el espíritu, de conocer al Jesús resucitado. No al que anduvo aquí en la tierra haciendo señales y prodigios, sino al que resucitó y venció la muerte por el poder del Espíritu Santo que estaba sobre él, lo que vino sobre él, sobre el cuerpo inerte que estaba en la tumba. Vino el Espíritu Santo y lo resucitó, dice la palabra del Señor y lo muestra. Entonces Pablo habla de esto, y siempre vamos a terminar hablando de Pablo, porque Pablo fue el hombre más, para mí, el más grande de los apóstoles, conforme a lo que muestra la palabra. Y él mismo dice de sí mismo que él hizo más que todos los demás siervos de Jesucristo, porque él predicó y alcanzó a multitudes, multitudes y multitudes. Ciudades completas se rindieron a los pies de Jesucristo a causa de la predicación del apóstol Pablo, porque él anduvo bajo la nube. Y es esto lo que quiero enseñarnos precisamente en esta tarde: caminando bajo la nube. Cuán importante es caminar bajo la nube. ¿Por qué? Porque la nube es, hermanos, y voy a mostrar por la palabra qué es la nube y la nube, ¿qué precede la nube? O sea, la nube llega antes de que algo se manifieste, algo superior. Cuando la nube de Dios desciende sobre un lugar, es porque la gloria de Dios va a descender sobre ese lugar. Lo vamos a ver en la palabra más adelante, pero quiero hablarte primero de qué significaba esta nube. Esta nube era la presencia misma de Dios, como hablamos en la enseñanza del martes pasado, porque el martes pasado vimos que hubo un pueblo que no entró, o parte del pueblo no entró. Todo el que tenía de 20 años hacia arriba no entró a la tierra prometida, aún habiéndose hecho la promesa a través de Abraham, Isaac y Jacob, y luego el cumplimiento de esta promesa en la persona de Moisés, con quien Dios pactó para entrar el pueblo en la tierra prometida. Sin embargo, vemos que el pueblo de 20 años hacia arriba no entró porque no creyeron en Dios. Y es lo que dice la Biblia en Hebreos capítulo 11 verso 6: sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y dice también la palabra del Señor que es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Mire, no es que crea que existe, crea que le hay, porque si existiese tuviese un principio y un fin. Crea que le hay y que Él es galardonador de aquellos que se acercan a Dios. Nadie se acerca a Dios
sin recibir una retribución de parte de Dios. Cuando usted se acerca a Dios, lo mínimo que Dios va a hacer es exponer su gloria sobre su vida y permitirle caminar en lo sobrenatural de Dios. Por eso, hermanos, vemos hombres y mujeres de Dios que caminan en lo sobrenatural y otros hombres de Dios que no caminan en lo sobrenatural. Hay una diferencia muy sencilla. ¿Cuál es la diferencia, pastor? Que uno se acercó a Dios y otro simple y llanamente se mantuvo en la orilla siendo salvo, pero no profundizó en la revelación de la intimidad del Espíritu Santo de Dios. Por eso decía en un comentario que publiqué esta mañana en una foto, decía que la madurez espiritual no se alcanza como en el mundo secular, que la biología muestra que con el tiempo usted va alcanzando madurez conforme a los años. No, en el mundo espiritual no es así. En el mundo espiritual la madurez se alcanza por medio de la intimidad con el Espíritu Santo de Dios. Y el pueblo de Dios, Israel, tuvo la oportunidad, mis hermanos preciosos, de caminar con la presencia de Dios de día y de noche. Y que esta presencia no se apartase de ellos ni a derecha, ni a izquierda, ni atrás, ni adelante. Y esto es sumamente importante conocerlo, porque muchos hombres de Dios caminan bajo la presencia del Señor, pero no se dan cuenta que están bajo la presencia del Señor y terminan ignorando a Dios, terminan menospreciando la presencia del Señor, terminan haciendo cosas que ofenden al Espíritu Santo de Dios. Y aunque el Espíritu de Dios está ahí, no se deja sentir, no se manifiesta. ¿Por qué? Porque Él es santo, santo, santo. Y el pueblo de Dios tiene que santificarse para que el Espíritu de Dios pueda mantenerse en manifestación constante en su vida. Y es lo que Dios, hermanos preciosos, quiere hacer. Dios quiere caminar con su pueblo, siempre lo ha querido. Si vamos al Génesis, gloria a Jesús. Y a mí me impacta esta palabra, y de verdad cuando meditaba en esta palabra esta mañana, no pude contenerla, el compungirme por dentro, porque usted sabe, hermano, lo que es caminar bajo la presencia del Señor. ¿Sabe usted lo que es caminar dirigido, guiado por el Espíritu Santo de Dios? Aleluya. Y llegar al punto tal de una insensatez espiritual, de una insensibilidad espiritual, que este pueblo no supiese valorar aquello tan grande o aquel tan grande que les acompañaba. Miren la presencia, la palabra de Dios dice aquí que esa columna de nube y esa columna de fuego era la presencia del Espíritu de Dios, y que esa presencia, en el verso 22 del capítulo 13, 22 dice que nunca se apartó la presencia de ellos, a pesar de todo lo que hicieron ese pueblo. Aún así, el pueblo de Dios no perdió la presencia, pero no la perdió no por ellos, sino por el hombre de Dios, a quien Dios había llamado. Por ese hombre no se perdió la presencia de Dios, que era Moisés en este caso, porque aún Aarón se pervirtió con el pueblo haciendo un becerro de oro. O sea que usted puede estar con la presencia y terminar ofendiendo la presencia del Señor, porque Aarón hizo un becerro de oro que era contrario a todo lo que Dios le había enseñado, conforme a no ser idólatras o no seguir la corriente del pueblo de donde Dios los había sacado, y por el cual también echaría de delante de ellos aquellos pueblos como Canaán, los jebuseos, los amorreos, etcétera, etcétera, etcétera. Dios echaba a esos pueblos delante de ellos porque la maldad de esos pueblos había colmado la presencia del Señor, porque Dios, después de 430 años esperando que se arrepintiesen, que fue el tiempo que duró el pueblo en Egipto, más el tiempo de la promesa, desde que se le hizo la promesa a Abraham, porque sabemos que tenía que pasar este tiempo para Dios, el hartazgo de Dios llegara al límite, o la misericordia de Dios llegara al límite, y Dios entonces poder ejecutar su orden. Y aún así, a esos 430 más el tiempo que duró desde la promesa a Abraham hasta llegar a Moisés, vemos también que duró 40 años en el desierto el pueblo. O sea que fueron muchos años antes de que la promesa se materializase. Y aún así los cananeos y todos los pueblos que habitaban la tierra prometida, que sería entregada a la descendencia de Abraham, no se arrepintieron de sus pecados. Y el pueblo de Israel iba de continuo al mal, ofendiendo la presencia de Dios, tanto así que aquel que sería puesto por sumo sacerdote sobre el pueblo terminó haciendo, alabados a Dios, una figura de becerro de oro. Fíjense bien, hermano, que el que iba a ser el sumo sacerdote, que era el encargado de llevar el pueblo a la adoración a Dios, inclinó el corazón del pueblo a la adoración a otros dioses. No sé si usted está entendiendo esto. Y este pueblo estuvo bajo la presencia de Dios y no se daba cuenta, ni tampoco lo valoró. A pesar de ver la manifestación de Dios cuando abrió el mar rojo en dos, vemos a Dios abriendo el mar rojo a través de la vara de Moisés por la acción del hombre de Dios que era Moisés. Y se abrió el mar rojo y todos vieron la gloria de Dios, vieron también el poder de Dios con las 10 plagas que envió sobre Egipto. Sin embargo, el pueblo de Dios no valoró esa presencia de Dios. Y la presencia, hermano, es tan hermosa, tan delicada. Siempre le digo a los hijos de la casa que debemos aprender a honrar y a cuidar la presencia del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Él es extremadamente sensible. Cualquier cosa que hagamos, cualquier cosa que digamos fuera de tono, hasta una palabra que subamos donde no debemos subirla, aún con ese tipo de cosas sencillas ofendemos la presencia del Espíritu Santo.
Y es difícil, por no decir imposible, predicar sin la presencia del Espíritu Santo. Es difícil ministrar un pueblo sin la presencia del Espíritu Santo. ¿Por qué usted cree que Moisés le dijo al Señor: Señor, si tu presencia no va conmigo, no nos saque de este lugar? Porque él sabía que sin la presencia de Dios, hermano, no iba a hacer nada. Y nosotros no podemos darnos el lujo que se dio Israel, el Israel físico de Dios en ese tiempo, de menospreciar la presencia de Dios y hacer que la presencia de Dios se alejase de ellos. Y como le decía, Dios bendiga, hermano Berigüete. Ariel, Dios te bendiga. Roberto Alexander, mi hermano querido, Dios le bendiga en gran manera. Como les decía en el principio, esa presencia, hermanos, es tan hermosa, tan sublime, tan linda. No hay una palabra humana que pueda describir lo que se siente estar y caminar bajo la nube de Dios. Uno empieza a sentir un sinnúmero de sentimientos, de momento empieza a llorar, de momento empieza a reír a carcajadas, luego se tira de rodillas a clamar, hablando en nuevas lenguas. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios produce eso. No hay uno sobre el cual la presencia de Dios caiga que no sea quebrantado por la presencia de Dios. Por eso no puedo creer en creyentes que no se rinden ante la presencia del Señor, que son tocados supuestamente por Dios, pero no cambian. Alabado sea el Señor, porque cuando Dios viene sobre un ser humano, ese ser humano es transformado, es estremecido de adentro hacia afuera, y es obligatorio el cambio. No hay forma de rehusarse al cambio cuando la presencia de Dios viene. Y el pueblo de Dios, usted sabe lo que hizo el pueblo, terminó sacando a Dios de en medio de ellos. ¿Por qué? Porque su pecado, a pesar de que Dios quería transformarlo, era un corazón demasiado endurecido. Y Dios solamente obra cuando hay corazones que se rinden delante de Él. Así que esa nube que anduvo con ellos como columna de nube en el día y columna de fuego en la noche, era la presencia de Dios, era el Espíritu Santo, como lo mostré por la palabra en Isaías 63, que dice que su Santo Espíritu lo guió todo el transitar por el desierto, y que aquel que debió ser su amigo y su compañero se convirtió en su enemigo por causa del pecado del pueblo de Israel. Y mostré por la palabra en la enseñanza del martes pasado, bajo el título "No pudieron entrar", qué fue lo que hicieron, qué hizo el pueblo que ofendió la presencia del Señor. No solamente fue la idolatría del becerro, sino el constante murmurar del hombre de Dios. Cuando usted murmura al hombre de Dios, usted está murmurando a Dios que lo escogió. Usted le está diciendo al Señor: te equivocaste, Señor, en poner este hombre delante de nosotros, porque este no es el idóneo. Quizás había otro mejor, Señor, pero Dios no busca el mejor. Dios busca al que esté dispuesto. Dios busca al que esté disponible. Dios busca al que sea, al que vaya a obedecer. Recuerde que cuando Dios escogió a David, dijo de David, hablando allá el apóstol Pablo, dice la palabra del Señor: porque me he escogido a David, un hombre conforme a mi corazón, porque éste hará todo aquello que yo le mandare, hará todo lo que mi corazón quisiere. No así Saúl, que Saúl, habiendo visto la gloria de Dios, habiendo sido cambiado su corazón, habiendo profetizado en el nombre de Jehová, aún así su corazón se enalteció. Y pasó lo mismo con Usías, que se enalteció y pecó en contra de Jehová para su ruina, como dice la palabra del Señor. Y lo mismo pasaba con el pueblo aquí. Entonces, esta presencia de Dios, ¿qué nos ofrece a nosotros la presencia del Señor? ¿Qué nos da la presencia del Señor? Dios te bendiga, Promo, mi querido amigo Alcides Uribe Vázquez, Dios te bendiga en gran manera. Entonces, ¿qué nos ofrece a nosotros la presencia del Señor? Porque ciertamente la presencia de Dios en este tiempo, el que sabe lo que es la presencia del Señor, el que ha caminado bajo la nube, y creo que la iglesia que pastoreamos sabe bien lo que es caminar bajo la nube, sabe lo que es caminar bajo el manto del Espíritu Santo. Mire, hermano, esto es precioso. Caminar bajo el manto del Espíritu Santo significa que usted tiene todo el poder de Dios a favor suyo, obrando sobre usted. Bendito sea Dios. Y por la palabra, el Espíritu de Dios nos ha llevado para mostrarle a la iglesia lo que la iglesia aporta, la autoridad de la iglesia, el poder de la iglesia, la gloria que hay sobre la iglesia, y cómo el enemigo ha engañado a la iglesia para que la iglesia esté muerta, esté vacía y camine mendigando en un mundo al cual está llamado a reinar y a gobernar. Porque para eso Dios te puso en esta tierra, iglesia, para gobernar la tierra y subyugarla. Lo dice la Biblia desde el Génesis, cuando el Señor nos mandó a multiplicarnos. Y luego nos dice claramente también allá en la palabra en Mateo, donde el Señor le dice: sobre esta roca fundaré mi iglesia y la Hades no prevalecerá contra ella. O sea que nada creado por Dios prevalece en contra de la iglesia, que el mismo Cristo se escogió para sí mismo, que el Cristo purificó, que el Cristo compró a precio de sangre, hermano precioso. Y es lo que quiero en esta tarde enseñarnos. Entonces, ¿qué nos ofrece esa presencia? Bueno, la presencia de Dios nos ofrece sanidad. ¿Dónde está eso, pastor Felipe? Bueno, lo primero que nos ofrece es paz, perdón. ¿Dónde está eso? En Éxodo 14:14. Dice la palabra del Señor: Jehová peleará por ustedes y ustedes estarán tranquilos.
¿Cómo que Jehová peleará por nosotros? ¿Y dónde está Jehová, Pastor Felipe? Bueno, Jehová estaba en la nube. Jehová estaba en la columna de nube y en la columna de fuego. Ahí estaba la presencia del Señor. Si nos damos cuenta, no vemos un ser caminando con Moisés. A pesar de que se habla del ángel de Jehová y se habla también allí de la columna de nube, pero no vemos un ser caminando mano a mano con Moisés, un ser humano o algo parecido a un ser humano, sino que lo que vemos es una voz que constantemente habla con Moisés. Cuando Moisés es llamado aparte allá en el monte Sinaí para entregarle los 10 mandamientos, dice la palabra que luego de un tiempo descendió una nube y la gloria de Dios descendió luego de la nube. Y Dios llamó a Moisés y dijo: sube aquí, Moisés, que vamos a hablar ahora. Y Dios habló con Moisés, dice la palabra, cara a cara. Aunque no voy a entrar en el detalle de lo que significa cara a cara porque no viene al tema, pero no es que era face to face, como que Moisés lo vio como estoy viendo estas flores. No, no es así. Pero no voy a entrar en ese tema ahora. Ahora sí, Moisés tuvo la oportunidad de hablar cara a cara con Dios. Y yo te puedo decir a ti que he hablado cara a cara con Dios también, porque Dios no significa que hablar cara a cara tú lo vas a ver el rostro a Dios, pero tú sabes dónde Él está y te comunicas con Él y Él te responde. Y es ahí donde yo le digo a la gente que Dios es una persona. Tú puedes hablar con Él, es una persona espiritual. Tú puedes hablar con Dios, puedes comunicarte con Dios, puedes tener una relación de amistad con Dios. Y fue lo que Dios le quiso enseñar a Adán. Y luego se lo quiso enseñar al pueblo que se escogió para sí mismo. Que se podía tener una relación de amistad con Él. Y Dios dice: yo seré su Dios. Y en este caso dice: yo pelearé por vosotros y ustedes estarán tranquilos. ¿Por qué? Porque cuando el pueblo de Israel salió, ya pasaron el Mar Rojo y el faraón, dice la palabra, que Dios endureció el corazón de faraón para que fuera tras el pueblo de Dios, para exterminar de una vez y por todas aquella amenaza que representaba Egipto para el pueblo de Dios. Bendito sea el Señor. Y también de esa manera quitar la esperanza del pueblo de Israel para que su corazón no quisiese volver a Egipto. Y aún así vemos de continuo al pueblo de Israel queriéndose volver a Egipto. Al Egipto es la figura del lugar de pecado, del lugar de donde Dios te sacó. Claro, eso es la revelación del Nuevo Testamento. Pero aquí vemos, hermanos preciosos, que Dios le dice a Moisés: yo endureceré el corazón de Faraón y él vendrá tras ustedes, pero ustedes estarán tranquilos, yo voy a pelear por ustedes. ¿Y qué hizo Dios? Dios pasa al pueblo en seco por el mar, y luego de que el Faraón entra con todo su ejército en medio del mar, dice la palabra que se cerraron las aguas sobre ellos y todos fueron ahogados. Y esa fue la forma en la que Dios peleó por ellos y le otorgó paz al pueblo. Y el pueblo, dice la palabra, que festejó. Eso está aquí en el capítulo 15, donde está el cántico de Moisés y de María, donde ellos cantan al Señor y se regocijan en la presencia de Dios, porque Dios los libró de mano del faraón y de sus ejércitos. Bendito sea el Señor. Y es lo primero que Dios te entrega cuando tú vienes a caminar bajo la nube. Una paz sobrenatural te invade, una paz sorprendente, una paz fuera del humano te sorprende y viene sobre tu vida. Y es lo que, miren hermanos, conocer la palabra de Dios es importante, pero no conocerla en base a la teoría, sino en base a la revelación. Porque hablando este texto, me vino un texto del Nuevo Testamento donde dice claramente que la palabra del Señor dice: yo le doy paz, y una paz que sobrepasa todo entendimiento humano. Y ese fue Jesús que dijo eso. Y es la paz que la misma nube aquí le proporcionó al pueblo de Israel. Una paz que sobrepasaba el conocimiento y el entendimiento lógico humano. Porque ¿cómo es posible que Dios saca a un pueblo de Egipto con riquezas, con armas, como dice la palabra del Señor, lo pasa por un mar, aleluya, que estaba embravecido, y Dios aparta el mar para que su pueblo pase en seco, y luego ahoga a los enemigos del pueblo allí en medio del mar? Es un Dios sorprendente, es un Dios maravilloso, es un Dios que está por encima de toda circunstancia, es un Dios que está por encima de todo pensamiento lógico humano, fuera de lo común. Es un Dios sobrenatural. Por eso es que nuestro Dios no puede ser encasillado en una teología, nuestro Dios no puede ser encasillado en un pensamiento humano, nuestro Dios no puede ser encasillado en el yo creo y el tanto yo creo y yo pienso, que ahí dice que tenemos nosotros los hombres de Dios que trabajamos en el altar. Bendito sea el Señor. Por eso es que siempre digo, el hombre de Dios no puede decir yo creo, debe decir la Biblia dice, porque es la Biblia la que debe enseñar, es la Biblia, porque es la Biblia, fue instruida o dada por el Espíritu Santo a los hombres de Dios que ministraron posteriormente esa palabra a nuestras vidas. Y entonces vemos aquí que Dios le ofrece paz. Entonces, si usted me pregunta a mí: pastor, ¿y qué me ofrece a mí caminar bajo la nube? Bueno, lo primero que te va a ofrecer es paz. Porque Dios mismo va a endurecer el corazón de tus enemigos, pero es para Él poder quitar a tus enemigos de en medio de ti. Bendito sea el Señor. Aleluya. Creo que le estoy hablando a alguien allí. No creo, no. Yo le estoy hablando a alguien allí. Dios endurece el corazón de tus enemigos, empiezan a hablar de ti, empiezan a maldecirte, empiezan a blasfemar, empiezan a levantar falso testimonio en contra tuya. Y eso Dios lo permite con el único propósito de destruir a tu enemigo y quitarlo de la faz de la tierra para que no te haga más frente y no te haga más daño.
Dios lo permite con un propósito siempre. Ahora, Dios no deja a esta gente sin arrepentimiento, porque Dios le da la oportunidad de arrepentirse, como se lo dio a Faraón y se lo dio al pueblo de Egipto. Más ellos endurecieron su corazón. Porque cuando dice la palabra que Dios endureció el corazón de ellos, es que Dios quitó su presencia para que ellos obraran conforme a lo que estaba en su carne. Y lo que había en su carne era rebelión, era dolor, era ira, era odio, era rencor, era maldad en contra del pueblo que se había llevado sus riquezas y se había llevado sus armas, y también se había ido la mano de obra que ellos tenían gratuitamente para edificar todas las pirámides de Egipto. Así que todo lo que Dios ofrece, mis hermanos preciosos que están allí, tiene que ver precisamente, lo primero es la paz. Paz que sobrepasa todo entendimiento humano, como lo dice Jesús en el Nuevo Testamento. Y Jesús dice: yo soy vuestra paz. Él es nuestra paz. Él es nuestro pronto auxilio en la tribulación, lo dice David. Él es nuestra paz. La columna de nube, el caminar bajo la nube, es caminar bajo la presencia del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo de Dios te invade de paz, hermano. Yo sé de lo que le estoy hablando y le puedo hablar con toda autoridad, porque Dios me ha permitido atravesar procesos dolorosos en los cuales en la carne debía estar súper mega extremadamente desesperado, pero no fue así, porque el mismo Dios de paz me invadió con eso que Él es. Paz, paz para mi corazón. Y pude ser lleno de paz en un momento de mucha angustia y mucho dolor en la carne, pero en mi espíritu estaba tan calmado, tan relajado, tan tranquilo, que ni yo mismo me conocía. Así que doy gloria a Dios por eso. ¿Qué otra cosa, pastor, me ofrece Dios caminando bajo la nube? Bueno, pues te ofrece sanidad. Dios te ofrece sanidad cuando tú caminas bajo la nube. ¿Qué dice la palabra del Señor? Bueno, la palabra de Dios dice aquí, en el capítulo 15, verso 26, dice: y dijo, o sea, hablando Dios, y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto, ¿qué? Lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Bendito sea el Señor. Usted escucha esta palabra yo la he hecho mía, porque yo sé que soy el Israel espiritual, o soy parte del Israel espiritual, como iglesia comprada a precio de sangre por la sangre del Señor Jesucristo. Y como le pertenezco a Jesús y su espíritu mora en mí, yo soy parte de ese Israel espiritual. Soy de las ramas injertadas en el olivo, dice la palabra del Señor. Así que ese Israel espiritual somos nosotros, la iglesia de Jesucristo, y esa palabra es para nosotros también. Y Dios dice allí claramente que si guardásemos sus preceptos, que si estamos atentos a nuestro oído para hacer y poner por obra aquello que Dios ha dicho, Él es nuestro sanador. No habrá plaga que toque nuestra morada, no habrá enfermedad que nos alcance. Y si algo nos alcanza, no nos matará. Dios mismo extenderá su brazo para sanarnos a nosotros. Los hombres de Dios podemos tener la certeza, la seguridad de que si algo nos tocare, o Dios permitiese que una enfermedad toque nuestros cuerpos, es precisamente para su gloria, como glorificó a Dios, aleluya, la muerte de Lázaro. Para Marta y para María representó en un momento un dolor terrible. Durante 4 días lloraron, durante 4 días se lamentaron, durante 4 días quizás hasta blasfemaron y maldijeron a Jesús porque Jesús no estaba allí. No lo dice la Biblia, estoy diciendo quizás, ¿verdad? O sea, que eso no lo dice la Biblia, para que usted sepa. Bien, pero pudo haber pasado cualquier sentimiento por la mente de Marta o de María, o de cualquiera de los visitantes judíos que estaban allí. De hecho, la Biblia sí narra que los visitantes judíos dijeron en un momento: mira, no es Jesús el que sana a los enfermos. ¿Y por qué no vino antes para sanar a Lázaro antes de que muriese? Bueno, porque para ellos era una falta de respeto que Jesús se apareciera después que murió, pero para Jesús era el tiempo correcto para mostrar la gloria de Dios. Y a veces Dios permite situaciones en nuestras vidas, situaciones de enfermedad, situaciones de desempleo, situaciones de depresión, con el único propósito de mostrarnos una mayor gloria. Una mayor gloria. Porque el que camina bajo la nube, mi hermano, mire, usted puede estar seguro como que 2 más 2 son 4, según nos enseñaron, ¿verdad? Puede estar seguro que ese Dios del cielo va a estar con usted, que ese Dios va a estar acompañándole, aunque usted no lo sienta. Y el viernes pasado, una de las cosas que el Espíritu de Dios ministró a mi corazón mientras estábamos adorando su santo nombre allí fue esta palabra: el Espíritu no te ha abandonado, Él siempre ha estado contigo. Porque muchas veces hay creyentes que sentimos, porque yo lo he sentido también: Dios mío, pero ¿dónde estás metido? No te siento. Padre, háblame. Padre, di lo que tú quieras, aunque sea un boche, pero di algo. Señor, habla desde el cielo, pronúnciate. Tanto a favor o en contra, pero pronúnciate desde el cielo, Señor. Y el Señor, hermanos, permanece muchas veces en silencio, simplemente mostrándonos o probándonos a nosotros mismos si somos fieles y si realmente hemos confiado en Él. Y yo le puedo decir a usted que la prueba de nuestra fe produce paciencia.
La prueba de nuestra fe. ¿Y cómo es probada nuestra fe? De diferentes maneras. Porque la palabra de Dios lo dice aquí, que el Señor probaría la fe de ellos, que probaría la fe del pueblo de Dios. ¿Para qué? Para ver si ellos les serían fieles y guardarían su ley, y guardarían sus estatutos. Y Dios aquí entonces nos muestra que Él era nuestro sanador. Entonces, una de las ventajas, o otra de las ventajas, la primera es que Dios nos ofrece una paz genuina, una paz no como el mundo la da, sino una paz que sobrepasa el entendimiento humano. Porque el mismo Cristo es nuestra paz. El mismo Espíritu de Dios que mora en nosotros es la paz del creyente. Es la confianza del creyente. Nos da seguridad, nos da tranquilidad. Y no importa que el mundo esté siendo estremecido a nuestro alrededor. Nosotros a veces vemos como que los vientos soplan, las montañas se doblan, los collados. La gente se impacienta, sale corriendo al supermercado cuando hablan de escasez y suple sus despensas porque no tiene confianza. El creyente genuino en Jesucristo guarda la palabra, guarda esa palabra en su corazón y dice: yo estoy confiado, porque dice la palabra del Señor que el impío corre sin que nadie lo persiga, más el Hijo de Dios está confiado como un león. ¿Usted ha visto un león corriendo? Nunca. Un león no corre de nada, siempre está tranquilo ahí, el rey de la selva. Bendito sea el Señor Jesucristo. Dios te bendiga, Doris, en gran manera. Dios te bendiga, Felipe Sánchez. Dios le bendiga a todos. Entonces, ¿qué otra cosa nos ofrece el Señor cuando caminamos bajo la nube? Dije que nos ofrece paz, nos ofrece sanidad. El mismo Dios será nuestro médico cuando caminamos bajo la nube. Y otra cosa que nos ofrece el Señor cuando estamos bajo la nube es alimento. Pastor, ¿y dónde está eso? Bueno, en Éxodo 16, verso 4. Vamos a ver lo que dice allí el Señor. Dice la palabra de Dios aquí. Y Jehová dijo a Moisés: he aquí, yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo le pruebe si anda en mi ley o no. ¿Usted escuchó? El propósito de Dios de ministrar el sustento diario, el alimento diario necesario para sustentar el cuerpo de los hijos que Él estaba llevando por el desierto, fue para probar si el corazón de estos hombres estaba realmente arraigado en la fe de Dios o estaban caminando conforme a la vista. Y Dios le probó al mismo pueblo que ellos no caminaban en fe, sino que caminaban conforme a su vista. Y Dios muchas veces, y quiero hablarle a la gente que está allí, a esas personas que me están viendo, tanto en mi página, como en el Telecanal 28, como en el streaming en Lagarto, como en el Canal 63 en Estados Unidos, y como en aquellos canales que nos ven en Centroamérica, así como también en la página de Julio Andrés Cabral. Todos aquellos que me están viendo, yo quiero que usted sepan esta tarde que Dios va a probar tu corazón. Dios te va a probar a ti quién eres tú realmente delante de Él. Si tú eres una persona que has creído, que ha confiado en Él por quien Él es, o tú crees en las cosas por las cosas que se manifiestan, o crees en Dios por aquello que se manifiesta. No sé si me entienden, déjenme explicarme mejor. En un momento de desierto, solamente los hombres de fe o las mujeres de Dios que creen en Dios por quien Él es, van a decir: Dios es mi provisión, Dios es mi sanador, Dios es mi paz. Los que tienen fe, pero los que caminan bajo las cosas que ven van a desesperarse, se van a inquietar, van a caer en depresión, van a gritar, van a saltar, van a vociferar cosas, van hasta blasfemar a Dios. ¿Por qué? Porque no caminan en fe, caminan por lo que ven. Y Dios dice aquí: voy a mandar maná del cielo, el alimento de Dios. Usted sabe lo que es comer alimento espiritual. Y este pueblo fue tan ingrato, hermanos que me están escuchando, que blasfemaron a Dios y dijeron: estamos hartos del maná. Usted sabe lo que usted decirle a Dios: estoy harto, cansado del alimento espiritual que tú enviaste desde el cielo. Queremos carne, decían. Aleluya. Queremos carne. Y muchos hombres de Dios no valoran lo que ellos consideran muy poco que Dios está haciendo en su vida. Y no lo valoran eso, o no valoramos eso. Y queremos: quiero más, quiero esto, quiero aquello. Y no valoramos lo poquito que Dios nos ha dado. No sabiendo que la palabra de Dios dice: en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. El que no valora lo poco, tampoco valorará lo mucho que Dios le va a dar. Por eso Dios poco a poco te va entregando cosas. Y si tú no las valoras, Dios no va a poder entregarte los tesoros escondidos que Él tiene para aquellos que le buscan y que le aman. Como dice la palabra del Señor en Isaías 45, que fue una palabra que Dios clavó en mi corazón y la grabó allí con el dedo poderoso del Dios del cielo. Así que tenemos que aprender a valorar las cosas de Dios. Y esta gente menospreció el alimento que Dios le daba y pidió codornices. Y dice la palabra que Dios envió codornices de todas partes de los vientos. Soplaron los vientos y trajeron codornices de todas las partes. Y el pueblo empezó a recoger y recoger y recoger. Y cuando el pueblo empezó a masticar, dice la palabra, aún estaba
la boca, el alimento en su boca, cuando Dios se encendió en ira y mató a muchísimos del pueblo, porque Dios se incomodó. Mira cómo el pueblo está, en vez de honrarme por lo que le estoy dando, ahí está saciándose su carne. Por eso es que Dios nos invita a través del apóstol Pablo a vivir en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Porque ellos querían carne le dio el Señor, pero también castigo envió tras esa carne. Porque el deseo del corazón del hombre es inclinado al mal. ¿Quién lo conocerá? Dice Jeremías. Yo, Jehová de los ejércitos, que escudriño hasta lo profundo del corazón, hasta los tuétanos, dice la palabra del Señor. Alabado sea Jesús. Dios te bendiga. Glenny Cepeda, tenía mucho que no le veía. Dios le bendiga en gran manera. Otra cosa que recibimos nosotros cuando caminamos bajo la nube de Dios está en Éxodo 17, verso 6. ¿Qué dice aquí la palabra del Señor? Dice, he aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña y saldrán de ella aguas y beberá el pueblo. Bendito sea Jesús para siempre. ¿Por qué digo bendito sea Jesús? Porque según nos dice el apóstol Pablo, en 1 Corintios capítulo 10, nos habla de que esa roca era Cristo. Por eso, cuando los estudiosos que han predicado sobre esto dicen que Moisés, uno de los errores que cometió cuando golpeó, porque en este caso Dios le habló de golpear, pero la última vez Dios le dijo, háblale a la roca. Y Moisés la golpeó 2 veces. Los estudiosos dicen que como esa roca representaba a Cristo, fue como crucificar a Jesús 2 veces. Y por eso, bueno, Dios no le perdonó y no entró. Dios lo salvó, pero no entró a la tierra prometida. ¿Usted escuchó? Y fue el ungido de Dios. Señor, ¿usted sabe lo que pasa? 80 años siendo preparado por Dios. 40 años tenía de edad cuando Dios lo llamó. 40 años en el desierto, con el pueblo. Y luego, 40 años trabajando en el desierto con Jetro. Y luego 40 años atravesando el desierto. Por eso él murió a los 120. Eso suma 120 todo en total. 120 años Dios trabajando con un ser humano. 80 de ellos preparándolo para entrar a una tierra y al final no entró. ¿Usted sabe lo que significa eso? Eso es porque cuando ofendemos la presencia del Señor, cuando ofendemos la nube de Dios, Dios, hermanos, es santo. Y aunque Dios salve tu alma, porque recuerdo que el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 6 habla de uno que estaba allí, de la iglesia, que se congregaba en la iglesia y tenía parte en la iglesia, que estaba en fornicación y se acostaba con su madrastra. Y Pablo le dice a lo último que ese hombre, como no se arrepiente, él mismo se lo entregó al diablo, o sea, lo sacó, lo expulsó de la iglesia para que el Señor salve su alma. Oiga bien, el diablo va a destruir su cuerpo, pero Dios iba a salvar su alma. Una cosa profunda y misteriosa en Dios que hay que analizar más profundamente. Y yo estoy hablando en esta hora de caminando bajo la nube. Amén. Y ese caminar bajo la nube es lo que va a permitir que tú puedas manifestar la gloria de Dios. Wow, se me fue el tiempo, Dios mío, aquí hablando. Voy rapidito. Dice aquí en el capítulo 17:6 que Él le dio el agua. Entonces, cosas que nos aporta el Señor a nosotros cuando nosotros caminamos bajo la nube. Sanidad, alimento, agua, en fin, nos da sustento. También dice la palabra del Señor que mientras caminaron por el desierto durante 40 años, en ningún momento se envejecieron sus ropas ni sus calzados se rompieron. O sea que Dios también los sustentó físicamente. Sus ropas no se envejecieron. Él le dio ropaje, los cubrió, guardó aún sus ropas y sus bienes, el Señor. Oiga la protección del Espíritu Santo. Y aún así hay gente que no valora el caminar bajo la nube, que no valora el Espíritu Santo. ¿Y cómo es que puede haber iglesias que se llamen iglesias que no valoren la presencia del Espíritu Santo? ¿Y cómo es que hay creyentes que se llamen creyentes que ofendan la presencia del Espíritu Santo? Usted no se ha detenido a pensar lo importante, o no lo importante, es que es de vida o muerte que la presencia del Espíritu Santo esté en una iglesia. Es debido a muerte que usted pueda caminar en el Espíritu y honrar al Espíritu Santo de Dios. Es debido a muerte, mis hermanos, no se puede ser creyente genuino sin el Espíritu Santo de Dios. Usted será creyente de palabra, pero no genuino si el Espíritu de Dios no mora en usted. Por eso el apóstol Pablo dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Y el Espíritu de Cristo es Cristo. Y el pueblo hizo que Dios sacara su presencia, su tabernáculo de en medio del pueblo por el pecado del pueblo. Vemos en Éxodo 40:34, por ejemplo, que precede la nube es una antesala, pero la antesala ¿de qué? Vamos a ver en Éxodo 40. ¿Qué antesala o qué antecede la nube? Porque la nube se manifiesta. Dice aquí en el 40:34, dice, entonces, vamos a 32, dice,
El 31, vamos a ver. Y Moisés y Aarón y sus hijos lavaban en ella sus manos y sus pies cuando entraban en el tabernáculo de reunión, y cuando se acercaban al altar se lavaban, como Jehová había mandado a Moisés, como había mandado a Moisés. Finalmente erigió el atrio alrededor del tabernáculo y del altar, y puso la cortina de la entrada del atrio. Así acabó Moisés la obra. Dice, entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión, y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión, porque la nube estaba sobre él, y la gloria de Jehová lo llenaba. Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en que ella se alzaba. Porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo, y el fuego estaba de noche sobre él, a vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. La nube, mis hermanos, precedía la gloria de Dios. Cuando la nube descendió en el monte Sinaí, la gloria de Dios descendió en el monte Sinaí y cubrió el monte Sinaí. Siempre la gloria de Dios va a estar precedida por su nube. Así que, iglesia, ministerio apostólico y profético, gracia y poder que nosotros pastoreamos, te puedo asegurar por la palabra del Señor que lo que vamos a vivir es la gloria de Dios, aleluya, que Él ha prometido, la gloria postrera. ¿Por qué te lo estoy diciendo? Porque el viernes pasado vi cómo su nube se posaba sobre la iglesia. Bendito sea el Señor. Lo que dice la presencia del Espíritu de Dios está con la iglesia. Ahora verán mi gloria, gloria que Dios ha prometido, aleluya, hablándonos de avivamiento, hablándonos de un bautismo masivo de la iglesia. Por eso es que he desafiado a la iglesia, le he dicho a la iglesia que pastoreamos, vengan y reúnanse los martes, los viernes, no se quede nadie en su casa, vengan los domingos, nadie se quede en su casa por nada. Mire, hermano, arrástrese a la iglesia si es necesario, porque en cualquier momento veremos la manifestación de la gloria, porque la gloria está precedida por la nube, y la nube ya descendió. Veremos su gloria próximamente. Bendito sea el Señor. Y estoy cerrando porque me quedan exactamente 5 minutos. Así que si ustedes quieren, hermana Glenny, Roberto, Alcide, Doris, Felipe Sánchez, Fiorán, Marilyn y todos los que están viéndonos en los diferentes medios de comunicación por los cuales estamos saliendo en vivo en este momento. Todo aquel que quiere ver la gloria de Dios tiene que buscar la nube. La nube es la presencia de Dios. ¿Quién es la presencia? Tiene un nombre, el Espíritu Santo de Dios. El que no honra al Espíritu Santo de Dios no tendrá nube y tampoco tendrá gloria, porque quien manifiesta la gloria es el Espíritu Santo. Quien manifestó la gloria sobre Jesús fue el Espíritu Santo. Jesús no salió del desierto bajo su propio poder, salió bajo el poder del Espíritu Santo. Dice, y Jesús salió del desierto lleno del Espíritu Santo y de poder. Hechos 10:38 dice de cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder. Sin el Espíritu Santo no hay poder. No hay poder. Iglesia, y el Espíritu Santo es tan menospreciado en las iglesias en estos tiempos. Yo me he puesto a analizar y analizo mi vida continuamente porque no quiero alejar la presencia del Espíritu Santo de mi vida y tampoco de la iglesia. Y aún mis pensamientos tengo que guardarlo y cuidarlo y ser lo mejor posible en todo, con tal de mantenernos bajo la nube de Dios. Y dice la palabra del Señor aquí en 2 de Crónicas 5:14. Voy a buscarlo rapidito. 2 de Crónicas. Es otro detalle que sabe dónde están las cosas en la Biblia, ¿oyeron? Hay que buscar la Biblia rápido para que aquí en televisión no le coma el tiempo. Bien, dice aquí la Biblia. La palabra de Dios dice en el verso 14, y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. ¿Cuándo sucede esto? Cuando Salomón establece el templo, inaugura el templo. Dice que la presencia descendió en aquel lugar y la gloria de Dios llenó el templo. En Isaías capítulo 6 también vemos, hermanos, alabado sea el Señor, vemos a Isaías frente a la presencia del Señor y las faldas de Dios cubrían el templo. Las faldas de Dios, la nube de Dios cubría el templo, la presencia de Dios cubría el templo. Hermanos, hay que anhelar caminar bajo la nube. No veremos jamás los milagros que Dios ha prometido si no caminamos bajo la nube. Hay una promesa hecha preciosa en Marcos 16. Hay una promesa que vemos allí en el libro de los Hechos. Vemos los apóstoles caminando bajo una manifestación de una gloria tremenda. Vemos hombres de Dios que han caminado en esta historia post-bíblica, hermanos. Vemos un Billy Graham, vemos, bendito sea el Señor, un Jonathan Edwards, vemos un J. Seymour, vemos a un Graham, un Braham. En este tiempo vemos hombres de Dios llenos del Espíritu Santo. Vimos un G.J. Ávila, vimos un Benny Hinn, vemos hombres de Dios manifestando la gloria de Dios. Pero ¿por qué manifiestan la gloria y el poder de Dios? ¿Por qué se manifiestan las señales de la iglesia primitiva en ellos?
porque caminaron bajo la nube, caminan bajo la nube. Hombres de Dios que están bajo la gloria, esperando escuchar la voz de Dios, que se pronuncie, que Dios truene, alabado sea Dios, que Dios truene desde el cielo para que se manifieste su gloria en esta tierra. Dios quiere manifestar su gloria. Él habló de una gloria postrera, preciosa iglesia, una gloria postrera, y la gloria postrera se manifestará sobre la iglesia que camine bajo la nube, como caminó el pueblo, pero que no ofenda la presencia como la ofendió el pueblo, porque esa nube se puede convertir en tu enemigo. Y en vez de manifestar su gloria, puedes entonces traer enfermedades y otras cosas. Cuando Dios, recuerden que cuando la nube se apartó la presencia del Espíritu se apartó de Saúl, dice que los demonios vinieron y le atormentaron. ¿Usted sabe lo que es apartar la presencia del Señor? Trate de no contritar al Espíritu Santo en su vida, porque puede venir enfermedades, pueden venir demonios, y esas enfermedades son espíritus de enfermedad que vienen. Porque la Biblia nos enseña por la palabra del Señor que esas enfermedades son ministradas por espíritus. Y Dios mismo, a través de nuestro ministerio que nos entregó de sanidad y de liberación, nos ha enseñado que muchos de esas enfermedades son demonios que están ministrando la vida de gente por situaciones, descuidos espirituales en su vida, que están ahí atacando y asediando y necesitan de alguien que los libere por el poder de Dios obrando a través de la iglesia. Amén. Así que lamentablemente hemos llegado al final. Voy a orar por usted para que usted pueda caminar bajo la nube. Quiero que cierre sus ojos allí porque vienen unos hermanos detrás a hablar sobre temas cristianos. Así que vamos a orar en esta mañana. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús por tu palabra. Oro, mi Dios, en el nombre de Jesús para que tu iglesia y todos aquellos que estén interesados en conocerte puedan caminar, o podamos, Señor, caminar bajo la nube. Oro ahora, Padre bendito, en el nombre de Jesús para que la iglesia reciba el Espíritu Santo y fuego que tanto necesita para caminar en lo sobrenatural y ser un testigo eficiente en esta tierra de tu santo evangelio, y para que el santo evangelio del reino sea establecido con poder, con gloria y con autoridad y con violencia en el mundo espiritual, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Será hasta el próximo martes, donde Dios traerá una poderosa palabra. Nos vemos esta noche, iglesia, a las 7 en nuestra casa de oración, nuestra casa espiritual, para darle toda la gloria al Señor allí. Así que Dios te bendiga y Dios te guarde. Amén. Estás viendo Telecanal 28.